Estamos terminando de escuchar La Rubia Moreno, una hermosa canción que grabase en algún momento el querido Jorge Cafrune y por supuesto también esta versión tan linda que estamos escuchando de fondo que es por Yamila Cafrune. Antes de comenzar, que ya la tengo en línea, Yamila, voy a leer algo que escribió mi querido Oscar Valles en algún momento para referirse a alguna cantora en específico como lo fue Paloma Valdés. Y yo lo voy a adaptar a esta circunstancia. Escribió Oscar Valles: los mejores intérpretes del canto popular no se fabrican en serie ni se consiguen en los supermercados como una simple mercadería de consumo. Los que cantan como se debe hacer vienen de un lugar que no se sabe dónde queda. Por eso pienso que Yamila Cafrune debe llegar de otro planeta, ya que en el nuestro no se escuchan con frecuencia los que saben hacerlo de verdad. Me permito decir esto porque entiendo que es muy difícil encontrar quien pueda demostrarlo sin el apoyo necesario, ¿no es cierto? Y en este caso el nombre de Cafrune ya significa muchísimo y es por eso que tengo el placer enorme de poder recibirla en esta tarde de Sangre Argentina, Yamila Cafrune. ¿Qué tal, Yamila? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Pero ¿cómo está usted? Bueno, muchas gracias por esta presentación. Me parece que hay veces que uno recibe demasiados halagos o más de lo que uno se merecería. De verdad que muchísimas gracias, más viniendo no solamente de su voz, sino de la pluma de mi querido Cacho Valles, que yo lo conocí, tuve la suerte de poder ser su amiga de su familia, amiga de su hijo, Darío. Así que bueno, te agradezco muchísimo, Rodrigo, la presentación que acabas de hacer de mi persona. Bueno, algo que está acorde a la circunstancia. Yamila, tantos años con la música y se me ocurre preguntarle así desde el comienzo nada más, ¿qué significa este folclore para usted? Es todo para mí el folclore y la música en mi vida, porque si me pongo a pensar, no hubo años, sino no hubo momento en mi vida que la música no estuviera presente. Desde mi gestación, donde la mami lo acompañaba al papi a cantar, imagínate que todo el tiempo era música y especialmente folclore, y después toda mi vida rodeada de gente que ama el folclore, que canta, que lo construye, que lo crea, que va haciendo camino con el folclore, y después me tocó hacerlo a mí, y de la mano de este género musical que es el folclore, pude tener mi familia, pude criar a mis 2 hijos. Ahora el día de hoy, ya con 58 años de edad y 32 años de carrera, desde el folclore te puedo decir que sigo siendo una privilegiada en hacer lo que a mí me gusta y poder seguir manteniendo a mi familia con lo que a mí me gusta. Entonces, es todo. Para mí la música folclórica es todo en mi vida. ¿Y cómo era Yamila de niña? Nosotros vemos imágenes, pero ahora que lo podemos preguntar directamente, ¿cómo era Yamila de niña? Era demasiado buena. Algunas macanas me mandaba, como por ejemplo cuando vivía en el campo y llovía y era verano, le agarraba los panes de jabón a mi mamá, los jabones blancos, ¿no? El pan de jabón blanco, y me lavaba la cabeza con el agua de lluvia, y después mi mamá venía y me agarraba y me metía en la ducha para poder sacarme semejante jabón. Pero jugaba a hacer tortitas de barro, no sé, mis juegos eran las bolitas, la rayuela, la payana, andar a caballo, aprender a enlazar, qué sé yo, todo eso era de chica. Era muy estudiosa, eso sí. Uh-huh. Siempre me gustó mucho estudiar. Era una traga o una nerd, como te dirían ahora. Sí. Pero me encanta estudiar y por eso no me costó nunca en la vida ni la escuela primaria ni la secundaria y después tampoco la universidad. Claro. Pero era bastante forajida. Ya, bueno, quería preguntarlo porque precisamente ayer también estaba en una entrevista y se me ocurrió, no la tengo por lo general a esta pregunta de cómo eran de niños, ¿no es cierto? Pero bueno, está bueno redescubrir de alguna manera aquel paso del tiempo y por ahí llevar directamente a aquellos años donde uno, sin darse cuenta, por ahí tenía todo en la vida, ¿no es cierto? Es que en realidad creo que es la primera vez que me hacen esa pregunta en mi vida artística. En mi vida siempre te preguntan, ¿viste? ¿Qué se siente ser la hija de Cafrune? Claro. Pero ¿cómo era de chiquitita yo? Nunca, jamás. Claro. Yamila, se me ocurre pensar también que
en algún momento se dio cuenta de lo que significaba ser hija de Jorge, ¿no es cierto? Pero ¿tomaba dimensión de chica de lo que era su padre o le costó darse cuenta de lo que significaba la gente en todo el país, ¿no es cierto?, el nombre de Jorge. No, papá, yo cuando era chiquita y estaba con el papi, tenía la posibilidad de acompañarlo a él en alguna actuación, jamás me puse a pensar que yo era hija de Jorge Cafrune o quién era Jorge Cafrune. Yo lo único que sí me daba cuenta era que la gente lo amaba, porque el lugar donde íbamos, lugar que nunca podíamos estar solos o tranquilos a tomar, él se tomaba un cafecito o un vasito de algo y nosotros una gaseosa, y él nunca estaba solo, no podía, se sentaba y ya era el punto de convocar a toda la gente lo quería abrazar, lo quería besar, le quería pedir un autógrafo o quería simplemente saludarlo. Yo me daba cuenta que él era un tipo importante, pero no para mí era mi papá, claro, ¿me entendés? Era un papá muy querido por la gente, pero era mi papá. Unos años después de fallecido el papi, yo me empecé a dar cuenta sola de qué clase de cantor era el papi, de qué clase de representante popular para el pueblo era el papi. Y ahí sí empezás a sentir no solamente mucho orgullo, sino mucha emoción, porque decir, la pucha, el tipo representó al pueblo arriba del escenario con lo que él hacía. Claro. Todo eso podemos decir del querido y recordado Jorge, ¿no? Y también se me ocurre preguntar cómo era mamá. Mi mamá la tengo a mi lado. A mi lado está en este momento porque ella vive en Córdoba y se vino a pasar unos días conmigo acá a Cañuelas. Sí. Y ahora estamos viajando para Buenos Aires, para la capital. Entonces hemos hecho un alto en el camino para tener esta charla con vos. Y la mami la tengo acá y mi mamá sigue siendo una mina muy luchadora, siempre lo fue. Primero para ser la mujer de quien fue, la compañera de quien fue, sí. Tiene que ser luchadora, tiene que bancarse un montón de situaciones porque papi no nació siendo famoso. Y todas las situaciones más problemáticas, las situaciones de mayor necesidad las pasó ella con el papi, claro. Cuando no había que comer, cuando estaba prohibido, cuando el papi cazaba y ella tenía que pelar las abutardas en la ruta para poder comer algo, claro. Es decir, la mamá siempre fue una luchadora. Después cuando quedó viuda, a luchar para mantener a 4 hijas sola, hasta el día de hoy. Entonces sacar 4 hijas laburantes, sola ella, fue muy importante para todas nosotras. Sigue siendo muy importante la presencia de la mami en casa. O sea que podemos decir que la infancia estuvo marcada por, bueno, sabemos que por ambos, pero gran parte de esta carrera también se ha formado por una anfitriona, si se puede denominar de alguna manera, ¿no es cierto?, por su mamá, porque ha ayudado en la carrera de Jorge y ha ayudado en la suya también. Es la de todas, porque si ella no hubiera estado apoyando, pienso que nosotros no hubiéramos sacado, ¿de dónde hubiéramos sacado fuerzas, no? Claro. Ella, cuando hubo un momento muy malo en mi vida artística, que yo me tenía que venir a vivir a Buenos Aires y apareció un problema judicial en Córdoba, y yo dije, bueno, largo todo y me vuelvo para mi casa, para Córdoba, a laburar de otra cosa. Y él me dijo, no, vos te fuiste de casa para ser cantora y vas a seguir siendo cantora, y empecé a poner cuadritos en el departamento y a llenar este departamento de olor a comida, por ejemplo, ¿no? Claro. Y yo yo no quería hacer nada porque si me lo tenía que devolverlo lo más sano posible al departamento, y sin embargo fue ella la que estuvo ahí a mi lado. Yo te hablo por mí, después por mis hermanas, obviamente que también, pero no, siempre estuvo al lado nuestro la mami, sí. Qué lindo, ¿no? Poder contarlo y poder decirlo, porque realmente es una satisfacción enorme. Sí, para mí sí, y que me lo preguntes vos también, porque siempre las preguntas a mis progenitores es respecto del papi, claro. Pero muy pocos me preguntan respecto de la mami. Sí, claro. Sí. Yamila, se me ocurre pensar cómo es un día cualquiera suyo, por ejemplo, hoy, sin ir más lejos, o esos días que, bueno, hoy es casi fin de semana, pero un martes, un miércoles, Yamila Cafrune sale del papel de cantora popular y nacional y se pone en otro papel, ¿o sigue siendo la misma? No, mira,
Yo soy una cantora nacional y popular cuando se pone los tacos y sube al escenario. Pero de lunes a viernes me levanto temprano. Ahora, estos días que estoy durmiendo con la mami, capaz que debe ser que uno se siente más tranquilo, que duermo un poquito más tarde y me levanto a las 6:30. Pero si no, a las 5:30, 6 yo ya estoy despierta. Me levanto y me empiezo a trabajar porque yo soy empleada administrativa también de la provincia de Buenos Aires. Así que de lunes a viernes estoy trabajando en el registro civil de Cañuelas y a partir del mediodía, cuando ya termina mi tarea, me pongo a trabajar en otras cosas, ya sea en casa, en el repertorio, en el ensayo, en escribir las canciones, en preparar los espectáculos, en crear espectáculos, porque nosotros no somos cantores solamente de verano, sino que creamos espectáculos todo el año para poder seguir trabajando todo el año. Claro que sí. Y bueno, y generalmente los fines de semana, viernes, sábado y domingo, son las fechas de espectáculos. Cuando no un lunes, como me toca ahora este lunes, ir a cantar a la fiesta de la guitarra en Dolores, sí. Que es un lunes, que es rarísimo lunes, sí, pero bueno, me toca este lunes, ¿no? Pero bueno, seguimos haciendo muchas cosas y yo nunca me subo al banquito de cantora, salvo cuando estoy en el escenario. Si no, soy una mamá, una mamá que va a comprar, una mamá que lava, una mamá que guarda. No, mamá. Claro. Ahí se me ocurre pensar también que lo mismo que decía Estela Raval en algún momento, la gran Estela Raval decía que ella era una cantante cuando baja en el telón simplemente, después era Estela. Exactamente, cuando te suben el telón y te salcan ahí el ruedo, bueno, ahí sos la cantante. Claro. O la cantora en mi caso, Estela Raval lo más, así que imagínate, ella ha sido la cantante. Pero en el caso mío, suben el telón, sos cantora y cuando te cierran el telón, sos la turca y ahí tenés que hacer de todo. Claro. Desde cambiar el pañal a tus hijos cuando usaban pañal hasta ir a comprar la comida, pelearte con el verdulero que te cobra más caro los tomates, o pelear con cosas así, ¿no? Buscar precio, pagar impuestos, hacer lo mismo de siempre, lo mismo que hacen todos los seres humanos, claro. Y más que nada los argentinos y de Argentina. Claro que sí. Yamila, ¿cómo, si tuviera que decirme algún adjetivo sobre el papi, sobre Jorge, qué adjetivo utilizaría? Hay muchos, pero me gustaría resumirlos en alguno, como por ejemplo dignidad. Era muy digno o era muy honorable, ¿no? Él no te mentía, él era lo mismo arriba del escenario, coherencia tal vez, o coherente, era lo mismo arriba del escenario que abajo, y eso me llena de orgullo a mí. Según comentarios de gente que tiene algunos cuantos años y que ha podido ver la carrera de Jorge, me llegó el comentario que estuvo acá en Carlos Tejedor también, en el famosísimo y antiguo, que ya no está más, Cine Marconi, en el Cine Teatro Marconi estuvo acá Jorge, pero hace muchos años, porque todavía no tenía el renombre nacional, así era como cuando recién estaba empezando, ¿no es cierto? Y creo que de alguna manera lo que también se recuerda, ¿no es cierto? Y yo que he estudiado de alguna manera toda esta parte de la historia local y de la parte de la historia del folclore argentino, puedo decir que también coincide con esos adjetivos que me acaba de dar. Bueno, me parece que lo que nos tenemos que preguntar no es dónde estuvo, sino dónde no estuvo. Claro, ese es el tema. Muy claro, papá, porque no sabés, hay pueblos tan chiquitos que vos decís, no figuran en el mapa, no en el caso tuyo, de tu pueblo, sino otros pueblos donde que hay, a lo mejor tienen 700 habitantes, y yo he ido a cantar y la gente me dice, acá vino su papá a cantar. Entonces vos decís, la pucha, ahí empecé a preguntarme, no dónde estuvo, acá, sino dónde no estuvo. Claro. Va a ser muy difícil que un pueblo de la República Argentina te diga, por acá no pasó Cafrune. Es rarísimo y vuelvo a repetirte lo mismo que te dije antes. Eso me llena de orgullo porque entonces yo sí puedo decir que mi papá era un cantor nacional y popular. Porque realmente representó y estuvo en todos los pueblos que te imaginas. Y ahí también podemos agregar, Yamila, popular, nacional y federal. Absolutamente. Pero de verdad, el federalismo de verdad, no el federalismo que figura en la Constitución Nacional, que lo hacemos federal cuando nos conviene y no lo hacemos federal cuando no nos conviene. Sí, eso. Es decir, era federal de verdad. Por conocimiento de causa. Y con conocimiento, exactamente. Yamila, se me ocurre pensar cuál fue el primer sueño que tuvo la carrera,
porque lanzarse como cantora no debe ser tarea sencilla, más que era hace algunos años, bueno, hace 32 años atrás, ¿no es cierto? Y demás, y estaba un poco más complicada la cosa que hoy día quizá para cualquier persona que quiera lanzarse a este camino o a este sendero, que no hay tampoco masividad de decir el folclore hoy día en las redes sociales mucho, porque la verdad, aunque nos cueste y demás, tenemos que admitirlo, que no tenemos la masividad total del público, pero tenemos todavía una gran cantidad y creo que se va a ir sumando, ¿no es cierto?, mediante los chicos y demás se vayan dando cuenta de lo que significa el folclore. Pero, ¿cuál fue el primer sueño que Yamila se puso en mente para realizar durante esta carrera? Vos sabés que yo no soñaba con ser cantora, yo soñaba con recibirme de abogada y tener mi propio estudio jurídico y poder no sé, litigar con lo que yo había estudiado tanto, para lo cual había estudiado tanto en realidad. Sí, sí. Con el tiempo, el canto mío, que yo jamás dejé de cantar en mi casa, en alguna peña de los estudiantes y demás, cuando yo voy a cantar por primera vez a Cosquín, que don Julio Marri me invita para el otro día a cantar, ahí empezó una cosa que yo no me imaginaba, ni siquiera podía llegar a soñar, que era subir al escenario de Cosquín. Y pasó. Entonces, con el tiempo, el sueño, no tuve tiempo de soñar. A mí yo iba viviendo esto sin soñarlo antes. Porque soñar subir al escenario de Cosquín era demasiado. Claro. Más para mí, que yo no tenía una vida previa de canto, ¿me entendés? Yo la tenía a través del papi, pero no era yo la que había cantado, era el papi. Claro. Entonces, mi sueño, mi primer sueño fue... no sé, grabar discos, los grabamos, ir a cantar al extranjero, pudimos ir, cantar con otra orquesta que no fuera la mía, lo pude cumplir, ir a cantar a países donde yo no sé el idioma, también lo pude cumplir. Es decir, los sueños van siendo sueños a medida que van pasando los años y van siendo diferentes, porque tu expectativa es diferente con la edad, con la madurez y con los años de canto también. Entonces, mi primer sueño no te puedo decir porque me agarró el canto antes de poder soñar. Qué maravilla, qué lindo. Me imagino que hoy sí los debe tener renovados, ¿no es cierto? Obvio, siempre. El sueño mío es que podamos seguir trabajando de lo que en el canto, ¿no? Mi sueño de la carrera es poder seguir haciendo lo mío y cada vez hacerlo mejor, ayornándote en lo que te puedas ayornar, pero sin dejar de hacer el folclore tradicional, que es lo que yo sé hacer, o al menos lo que más me gusta hacer. Claro, claro. ¿Y cómo fue el tiempo de la pandemia, Yamila? Porque realmente para ustedes los artistas ha sido una etapa bastante brava, ¿no es cierto? Donde se cerraban todas las puertas y demás. Relativamente yo empecé con este programa Sangre Argentina un mes antes de que comenzara la pandemia. Y como era en radio, que estaba yo solo, que estaba aprendiendo a operarme y me organizaba yo semanalmente, era todos los días, yo continué, nunca paré, y a través de las llamadas, me acuerdo la primera entrevista fue con Leonardo Miranda, que estaba recontrasustado por el tema de la pandemia y no sé qué y no sé cuánto, pero me imagino cómo sería la pandemia para usted, ¿cómo la vivió usted? Horrible, porque teníamos que cantarle a una pantalla sin la otra persona del otro lado, vamos a decir. Sí. No sabía si cantabas y la gente se había ido a cocinar o si te estaban escuchando desde el baño. Claro. No tenía perdón, el ida y vuelta, no tenías la persona a la que mirabas, porque en esto es, por más que sea multitudinario lo nuestro, o mínimo 100 personas que vos estás con ellos, vos mirás a la persona a los ojos y sabés que es lo que estás sintiendo cuando vos cantás. Por eso a veces cambiás la canción que tenías programada, la cambiás por otra, porque sabés que ese es hecho, ¿no? Pero fue muy feo, muy... Sí, ¿se escucha? Ahí está. ¿Verdad? Sí. Muy objetivo, muy frío, todo muy frío, hasta que pudimos volver, y yo tuve la gran suerte de volver no en los festivales, sino en los almacenes de campo. Eso es maravilloso. Qué lindo, porque realmente fue un parate en la vida de todos los artistas, y yo digo, ¿no? La pandemia fue algo terrible, pero
para un programa de radio que había comenzado justamente un mes antes, fue si se quiere de alguna manera, fue el momento en el que pude reunir a gran parte de los folcloristas, ¿no es cierto? Incluida usted, porque allá en noviembre del 2020 también me había mandado algún saludo a la radio y demás, porque no es muy fácil llamar a los artistas y demás, porque si no están en viaje, están con alguna cosita, y siempre hay cosas para hacer, ¿no es cierto?, en la vida de un artista, y bueno, creo que para la radio ha sido un medio muy importante también el tema de la pandemia. No, y además ustedes fueron la compañía que nosotros más necesitábamos. Si no hubiera sido por la gente de radio, ¿qué hubiera sido de nosotros? Eran los que sí o sí estaban, eran los que sí o sí nos acompañaban, los que estaban de noche, a la madrugada, no solamente para los que teníamos, gracias a Dios, la compañía de nuestros hijos. ¿Sabés la cantidad de gente que estaba sola y que hizo de la radio su familia? Sí, claro. No, fue importantísimo. Es decir, para vos habrá sido importante el hecho de que podías encontrarnos a los cantores o a las cantoras, pero para la gente, para la gran mayoría de la gente, fue importantísimo que ustedes siguieran al aire, porque nos hacían compañía, a todos, a todos. Sí, claro. Ustedes de escuchar la radio, Ramona Galarza, por ejemplo, decía que hasta las 5 de la mañana que sonaba el despertador de ella, la radio todavía estaba prendida. ¿Usted escucha la radio? Yo escucho mucha radio, sí, escucho mucha radio. No siempre escucho programas de folclore, a veces escucho programas de tango, a veces escucho programas de noticias, que me gusta mucho tener en cuenta, estar al día con alguna noticia, pero escucho mucha radio, sobre todo cuando viajamos. Cuando viajamos es mi compañía permanente. Sí, claro. Claro que sí. Yamila, me queda por preguntarle algunas cositas, pero si se tuviera que definir usted misma, ¿qué diría de usted? ¿Qué significa Yamila Cafrune? ¿Qué significó en algún momento y qué significa hoy? No, simplemente una cantora nacional, popular. Me agradaría mucho agregarle el adjetivo de federal que acabas de decirle vos al Pati. Eso yo soy esto. Nada más y nada menos. No soy representante de nada más que de mi patria, y trato de representarla siempre lo mejor que puedo, con la mayor altura posible, a un género musical que siempre fue subestimado, ¿no? Sí. Que es el folclore. Y esto es Yamila, y de parte fuera del canto, una mina luchadora, eso soy, nada más y nada menos, una mina luchadora. También podemos sumar una buena madre, una buena hija, ¿no es cierto? Eso lo tendrán que decir mis hijos y mi mamá. Claro. Cuando vos les hagas un reportaje a mis hijos, pero decirle, ¿es buena mamá? Y te van a decir, más o menos, capaz. Qué lindo, qué eso lindo. Que lo digan ellos. Claro. ¿Qué opina usted del folclore en las escuelas? Que se peleó durante mucho tiempo por una ley, qué sé yo, qué sé cuánto. ¿Debería ser una ley el folclore en las escuelas o no? Ya es ley en la enseñanza obligatoria del folclore en las escuelas, pero ahora falta que se lleve a la práctica, claro. Como todas las cosas. Las leyes salen, pero tienen que tener una practicidad. Pero para que se pueda enseñar el folclore en las escuelas, yo tengo 2 hermanas mías que son maestras. Las 2 maestras, mirá que son muy buenas maestras, pero ellas no están preparadas para enseñar folclore en las escuelas. Por lo tanto, creo que primero, antes de poder decirle a todas las maestras y maestros que enseñen folclore, se van a tener que cambiar la currícula en la enseñanza, en la formación de maestros y maestras. Claro. Es decir, le van a tener que enseñar a todos ellos primero qué es el folclore, y para que lo enseñen a las escuelas. Claro. Porque no es solamente una leyenda y saber bailar un chamamé o un gato. Va mucho más allá. Va mucho más allá, y estoy totalmente a favor de que se enseñe. Más allá de que los chicos después elijan otro género para escuchar, no importa. Claro. Pero primero que sepan lo que es la raíz de su identidad. Claro que sí. No hace un mes todavía que estuve con Orlando Veracruz en Córdoba, en una radio, y él decía, a los que son profesores, y yo levanté la mano porque yo soy profesor también, tengo 22 años y los chicos por ahí me preguntan, profe, ¿usted qué música escucha?
Y qué sé yo, pretenderán que con mi edad les diga reggaetón o tal o cual cosa, ¿no es cierto? Yo les digo, escucho folclore, me mando un programa, ustedes no se dan una idea, las chacareras, los rasguidos dobles, la zamba, las cuecas, que paso en la radio. Entonces me miran como asombrados, como diciendo, ¿escuchás folclore con tu edad? Sí, claro, escucho folclore con mi edad, entonces de alguna manera ahí surge tema de conversación y no viene mal que les diga, pero podrían escuchar ustedes un poquito más de folclore. Y tengo uno de mis alumnos que el año pasado me escribió una poesía diciendo, para mi profe Rodri Tanto, le dejo esta poesía, que es amante del folclore, y hizo todo un verso realmente muy lindo que me dio mucha satisfacción. Bueno, eso es una demostración de que no es necesario que seas grande para escuchar el folclore. Claro. Vos tenés 22 años, agradecida que hagas un programa de folclore, Sí. y además la posibilidad de que puedas escuchar otra música también. Es decir, no es necesario que porque sos joven no escuches el folclore o porque tenés que tener una determinada edad. El folclore se puede escuchar a cualquier edad, se puede elegir a cualquier edad. Lo que pasa es que los chicos y las chicas nunca van a elegir algo que no conocen. Claro. Por eso es importantísimo hacérselos escuchar. Después, si no les gusta y demás, obviamente cada uno tiene un gusto para la música, como lo tenés para la pintura, como lo tenés para la lectura. Sí, sí. Pero mientras tanto, enseñáselo. Claro, si no, nunca van a comer. Si vos comes siempre pasteles, un bizcochuelo de vainilla y no conocés el de chocolate, nunca te va a gustar el de chocolate. Claro, ¿Lo claro. sabés? Entonces, escuchate una samba, que eso no quiere decir que seas viejo, o escuchate una chacarera, o escuchate un chamamé, un rasguido doble, un falsetito criollo, y después escuchar el reggaetón, si no hay problema con eso. Claro. Yo escucho Rata Blanca. Claro. La vez pasada mi hijo me invitó por primera vez a ir a escuchar a la Versuit, me morí de amor. Me morí de amor con la Versuit, me encantó. Claro que porque sí. además me gustaba desde siempre, pero fue por primera vez ir a escucharlo en vivo. Y eso no quiere decir, yo soy Yamila Cafrune, canto folclore, hija de Cafrune, y te vas a ver a la Versuit, pero por supuesto. Claro que sí. Y si pudiera ir y escuchar a Rata Blanca en vivo, también iría porque me encanta. Y no sé, a la Mona Jiménez, Claro. no hay problema. Claro. Después pero mientras tanto no dejo de reconocer que mi música nativa es el folclore. Claro que sí. Sí, sí. Claro que sí, de eso se trata, ¿no es cierto? Que a través de lo que Exactamente. nosotros decimos y demás es lo que se transmite. ¿Qué consejo preciso le puede dejar hoy a los jóvenes de esta generación? No, mi amor, yo no soy el viejo yo soy el viejo vizcacha con los consejos. Es decir, te voy a aconsejar algo que después no voy a hacer yo. No, simplemente si es a nivel música, esto que les acabo de decir, que no seamos tan cuadrados los grandes de mi edad, ni sean tan necios los jóvenes, de decir que solamente pueden escuchar un solo género musical. Yo no puedo, bajo ningún punto de vista, obligar a los jóvenes a escuchar folclore solamente. Claro. Me encantaría que lo escucharan, pero no solamente, no en exclusividad. Pero buscar la forma, claro. Exacto, buscar la forma de vez en cuando, en el asadito que coman con el padre, con la madre el mediodía de un domingo, Claro. o tomando unos mates con los viejos, con los abuelos, escuchar alguna samba, y que después ellos decidan, pero no les puedo, no voy a hacer una tan cuadrada mi capacidad, mi mente, de decir, si no escuchan folclore no existe. No, hijo de Dios, sería demasiado obtusa yo para poder decir algo así. Sí, me gustaría mucho, les sugeriría que escuchen a los grandes representantes nuestros y después, ¿por qué no?, a los jóvenes representantes, a los que hacen folclore diferente, para que está tal vez más en su idioma, más dicho, más hecho en su idioma, una Sole, una Belpinto, un Luciano, un Nochero, está más dicho, hablan más el idioma de los jóvenes que a lo mejor un Jorge Cafrune. Pero que no dejen de escuchar a los patriarcas, porque esos son los que han hecho que el folclore siga viviendo hasta el día de hoy. Sí, claro que sí. Sabe que yo empecé siempre digo, ¿no?, que lo que a mí me trajo el folclore fue la negra Mercedes Sosa con una canción que no tenía mucho que ver con el folclore, porque no era una canción folclórica en general, sino era más bien melódica, que fue La Masa de Silvio Rodríguez. La negra la cantaba maravillosamente bien. Y esa una cosa llevó a la otra, y que había un tal chalchalero, y después con el ámbito del tango me enteré que había un hombre que se llamaba Piazzolla, que hacía una música rara, y empecé a escuchar así. Claro, por supuesto, eso es exactamente lo que tienen que hacer los más jóvenes.
Yamila, ¿tiene pensado grabar algo este año? ¿Grabar alguna otra cosita? Sí, sobre todo por lo que como vos me presentaste. Nosotros no tenemos apoyo de ningún lado y se nos hace muy cuesta arriba seguir grabando. Por lo tanto, un disco entero no podemos grabar. Grabamos de a canciones y vamos subiendo a las plataformas. Sí. Y este año quisiera seguir grabando, además de las 3 que ya subimos, algunas otras canciones que me encantaría poder hacer, porque ya las tenemos preparadas. En realidad falta llevarlas al estudio de grabación. Sí. Así que sí, pensamos seguir grabando este año si Dios quiere. Bien. Yamila, le cuento a la gente, antes de salir al aire, yo le hice una pregunta, por las dudas, porque uno nunca sabe cuál es el pensamiento y demás, ¿no es cierto? Y por supuesto, con el respeto debido, le pregunté a Yamila algo que para mí es muy importante, que a lo largo de 4 años nunca se me ocurrió tener una madrina y un padrino para este programa, ¿no es cierto? Y en esta serie de entrevistas de este año 2024, que ya han sido varias, por supuesto, se me ocurre ofrecerle a Yamila Cafrune, si puede ser, por supuesto con todo el respeto del mundo, si puede ser la madrina de Sangre Argentina. A mí, ya te lo dije yo, para mí es un honor y va a ser un placer poder ser la madrina de tu programa, con lo que esto implica y la edad que yo ya tengo. Es decir, vos te me vas a tener que ir haciendo acordar los aniversarios, porque es necesario, porque ya cuando uno llega a mi edad ya está un poquito olvidándose las cosas. Son entonces, detalles. Te voy a pedir por favor que vos me hagas acordar los aniversarios, claro, yo los voy a cumplir y voy a ser la madrina que corresponde para tu programa, con todo el honor que eso significa para una cantora, que un programa como el tuyo, y vos siendo de la edad que tenés, queriendo tanto lo que estás haciendo, me hayas propuesto eso. Para mí no es, lo voy a decir a los criollos, no es moco de pavo lo que me estás proponiendo. No. Es un gran honor. Bueno, muchísimas gracias, Yamila, muchísimas gracias de verdad. No voy a cerrar esta nota sin preguntarle algo que tengo escrito ahí, pero quiero que le mande saludo de su parte, simplemente de su parte, a un amigo que me acompañó con el folclore tanto tiempo, me enseñaba la discografía completa de Jorge Cafrune, la discografía completa de José Larralde, que los compraba en tiempo y forma. Omar García es un amigo cebador de mate oficial de este programa, con sus 76, 77 años, ahora está en su casa escuchando la radio y nada, quería que le dejase algún saludo. No, a Omar, bueno, mandarle un abrazo enorme y agradecerle, porque evidentemente gracias a él vos tenés todo el conocimiento o más conocimiento de algunos cantores que vale la pena escuchar y que hacen a la historia de la canción folclórica argentina, como es don José Larralde, como es el Papi, como deben haber sido tantos que él te debe haber mostrado. Sí. Así que don Omar, un abrazo gigante de esta cantora nacional. Yo pensaba, siempre me gustó muchísimo estar al lado de gente que tenía más edad, gente grande, que ya había vivido un montón de cosas, ¿no es cierto? Y un poco es lo que me enseñaron en casa, ¿no es cierto? Respetar más allá a los grandes y escucharlos, tener el tiempo de escucharlos. Y lo puedo llevar hoy día al folclore por lo que dijo alguna vez Atahualpa. Dijo que cuando se muere un viejo se cierra una biblioteca. Entonces yo creo que tiene mucho que ver esto de que el folclore va de boca en boca y que cada voz de cada persona grande, como dijera Atahualpa, de cada viejo, ¿no es cierto? Se va agrandando un poco más esta senda folclórica. Eso es el folclore, querido amigo. El folclore es la transmisión de oral, absolutamente oral de las cosas. Por eso es que es tan importante que los jóvenes se avengan al folclore, se lleguen al folclore, puedan conocerlo, porque es la única manera de perdurar. Así que lo mejor que estás diciendo es eso, la transmisión oral. Claro que sí. Yamila, no quiero hacerla perder más tiempo, sé que estaba con un compromiso, bueno, estaba viajando y demás, pero bueno, antes de despedirla, esta pregunta, ¿qué cree que le dijera el Papi si la viera hoy con tantos años de carrera, con una vida relativamente realizada, con muchos sueños cumplidos, otros por cumplir? ¿Cómo cree que sería eso? Ay, yo quisiera preguntárselo a él, ¿qué me diría? Si estaría feliz, si estaría orgulloso, si estaría contento. Yo creo que me diría, ¿no?
Lo mismo que me dijo un día José Larralde, mira, hablando de don José, él me dijo, ¿sabés por qué vos vas a seguir en este camino del canto? Porque tenés coherencia. Entonces yo quisiera creer que el papi, habiendo tenido una idea similar a la de don José, le diría que está a mi lado, que me va a seguir apoyando, porque soy una mujer coherente en lo que está haciendo y muy respetuosa del folclore argentino. Yo quisiera creer que eso me diría el papi. Un placer enorme tenerla del otro lado, Yamila. Muchísimas, pero muchísimas gracias. Bueno, la madrina de Sangre Argentina, y esperemos vernos en algún festival, en algún encuentro, no sé. Si Dios quiere. Yo te agradezco mucho esta atención que has tenido, las palabras que me has dedicado, el tiempo que me has dedicado y el honor que me has ofrecido para ser la madrina de tu programa. Te agradezco mucho y a través de tu micrófono le mando un saludo enorme a toda la gente que está escuchando, a don Omar especialmente, y bueno, y a vos un abrazo gigante. Esperemos encontrarnos prontamente personalmente. Claro que sí, y así será, Yamila. Un beso enorme, un cariño a su mamá y a toda su familia. Muchas gracias por recibir. Te lo voy a dar. Gracias, tesoro. Buen fin de semana. Igualmente. Adiós. Estábamos hablando con Yamila Cafrune, nada más y nada menos.